El auditorio estaba en silencio, y los reflejos de las luces caían en forma de destello sobre el rostro sudoroso de Matías. Podía sentir el peso de cada mirada fija en él, incluso antes de siquiera subir al escenario. Su corazón retumbaba como un tambor, más fuerte que nunca. Mientras observaba a la audiencia desde el borde, en su mente solo se repetía una palabra: huye. Sabía que podía hacerlo, dar media vuelta y salir corriendo. Nadie lo notaría. Podría fingir una enfermedad, cualquier excusa, todo para evitar estar allí, frente a esa multitud que parecía solo esperar verlo fallar. Desde niño, Matías había sufrido de pánico escénico. Bastaba con estar frente a más de una persona para que su mente se bloqueara, sus manos comenzaran a temblar y su voz se convirtiera en un hilo inaudible. Irónicamente, el miedo lo devoraba, pero su sueño más profundo era hablar en público, inspirar con sus palabras a otros, alcanzar ese poder de conmover que veía en los grandes oradores. Pero, ¿cómo podría? Cuando se paraba frente a un grupo, lo único que se agitaba en su pecho era un pánico indomable, como si estuviera a punto de caer al vacío. Aquella noche era su oportunidad, y todos lo sabían. Era la oportunidad de demostrar a sus amigos, a su familia y a sí mismo que podía vencer su miedo. Había aceptado dar una pequeña charla en su escuela, pero, ahora que estaba allí, mirando la puerta de salida, sus ganas de huir eran casi irresistibles. En ese instante, sintió una mano firme sobre su hombro. «Matías, no estás solo», susurró una voz baja y profunda. Era su profesor de literatura, el señor Solís, un hombre de unos 60 años, con una mirada tan serena como una tarde de otoño. Jamás se habían acercado mucho. De hecho, Matías siempre había visto al profesor como alguien distante, alguien que vivía en su propio mundo de libros y enseñanzas antiguas. Sin embargo, en ese momento, la voz del señor Solís fue como un ancla en medio de la tempestad. «Hace años», comenzó el profesor, mirándolo con una intensidad que Matías no había visto antes, «yo también tuve miedo. Y no fue fácil vencerlo. Pero hoy estoy aquí para decirte algo. Los verdaderos héroes no son los que nunca sienten miedo, sino los que deciden enfrentarlo, aunque tiemblen». «¿Quieres ser un héroe, Matías?» Matías no respondió. No podía. Su garganta estaba seca, y el corazón parecía dispuesto a escapar de su pecho. Sin embargo, algo dentro de él despertó. Aquellas palabras resonaron, envolviéndolo como una manta cálida en una noche de invierno. «Vamos, Matías», dijo el profesor, sonriendo suavemente. «El mundo necesita escuchar lo que tienes que decir». Respirando hondo, Matías sintió como cada músculo en su cuerpo se tensaba, pero aún así dio un paso hacia el escenario. La voz del señor Solís seguía resonando en su mente, como un eco que le recordaba que no estaba solo. Su mentor se quedó detrás del telón, en la oscuridad, observando cada uno de sus movimientos, dándole un respaldo silencioso. Matías estaba aterrado, pero algo en esa mirada de confianza del profesor le daba fuerza. El murmullo de los estudiantes en el auditorio se detuvo en cuanto él se posicionó frente al micrófono. Aquella audiencia que había sido su peor pesadilla ahora lo miraba con expectación, esperando a que dijera algo. A su alrededor, los segundos parecían alargarse como si el tiempo mismo lo retara a desistir. Podía oír su propia respiración, irregular y pesada, y una sensación de vértigo se apoderó de él. Su mente se nubló, y las palabras que había practicado una y otra vez en casa desaparecieron. Fue en ese momento, en medio del abismo de su mente, cuando el recuerdo de una escena de su infancia lo sorprendió. Una vez, cuando era niño, había encontrado a un pájaro pequeño atrapado en el garaje de su casa. El ave había revoloteado desesperadamente, tratando de escapar, golpeándose contra las paredes. Matías había sentido compasión por el pajarito, y en lugar de asustarlo más, abrió una pequeña ventana y se quedó en silencio, esperando. Con paciencia, el pájaro, al ver la salida, se calmó, y finalmente voló libre. Él siempre había querido sentir esa misma libertad, pero en lugar de ventanas abiertas, solo veía muros a su alrededor. Tomando ese recuerdo como una guía, Matías levantó la vista y miró al público. El miedo seguía ahí, pero esta vez lo abordó de una forma diferente. No estaba allí para impresionar a nadie, estaba ahí para volar,
para liberarse de las paredes que él mismo había construido. Empezó, sintiendo como su voz temblaba. Yo he pasado toda mi vida atrapado por el miedo. Sé que algunos de ustedes conocen esa sensación. Ese miedo que te detiene, que te dice que no eres suficiente. Hubo un momento de silencio, y luego notó como algunos rostros en la audiencia parecían entenderlo. Esa conexión, aunque mínima, le dio fuerzas. Podía ver que no solo él había sentido miedo, quizá, en su propio silencio, muchos de los que estaban allí también lo habían experimentado. Continuó hablando, las palabras salían lentamente, como si cada una fuera una pequeña batalla ganada contra su pánico. Desde pequeño, soñaba con hablar frente a una audiencia. Parecía algo imposible porque cada vez que intentaba, me paralizaba. Hoy estoy aquí, no porque ya no sienta miedo, sino porque he decidido que no quiero que ese miedo sea el dueño de mi vida. A medida que hablaba, el miedo comenzó a transformarse en una especie de energía que le daba poder. Podía sentir como las miradas ya no lo amenazaban, sino que lo escuchaban atentamente, lo acompañaban en su lucha silenciosa. En algún momento, sin siquiera darse cuenta, empezó a hablar con más soltura, su voz ganando fuerza. Con cada palabra, Matías empezó a sentir un alivio inesperado, como si por fin estuviera liberándose de algo que había llevado sobre sus hombros toda su vida. Mientras las palabras fluían, Matías sintió como algo dentro de él cambiaba, como si cada frase que salía de su boca fuera un paso hacia una versión de sí mismo que había estado escondida, esperando ser liberada. Su miedo aún estaba allí, pero ahora era una chispa, una vibración que lo impulsaba en lugar de frenarlo. La audiencia seguía mirándolo con atención, algunos con los ojos brillantes, como si algo en su interior también se hubiera despertado. A veces, dijo, respirando profundamente, el miedo nos susurra que somos débiles, que nunca seremos suficientes. Nos convence de que estamos solos, atrapados en un espacio oscuro donde nadie puede alcanzarnos. Pero lo cierto es que ese miedo es como una prisión que nosotros mismos creamos. Cada vez que nos negamos a intentar algo por miedo a fracasar, nos estamos encerrando un poco más. Algunas personas en la audiencia asintieron, y Matías notó que un chico de la primera fila, uno que solía pasar desapercibido en clase, lo miraba con los ojos llenos de emoción, como si también estuviera enfrentando sus propios temores. Aquella imagen le recordó que todos llevaban sus propias batallas, y que su voz, por pequeña que pareciera, podía ser un faro para otros que estuvieran luchando en silencio. La presencia de su profesor Solís se sentía en cada palabra, como un eco de apoyo. Recordó las palabras del profesor antes de salir al escenario: los verdaderos héroes son los que enfrentan su miedo. Nunca se había sentido un héroe, ni siquiera alguien particularmente fuerte, pero en ese momento entendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo, de caminar hacia adelante a pesar de las dudas. Hoy, estoy aquí para decirles que está bien tener miedo, que está bien sentirse pequeño a veces. Lo importante es no permitir que ese miedo nos defina. Debemos abrir la puerta de nuestra propia prisión y caminar hacia lo que nos asusta, porque solo así descubrimos de lo que somos capaces. Al decir esto, sintió que ya no hablaba solo para los demás, lo hacía también para él mismo. Por primera vez, sus palabras resonaban con una verdad que necesitaba escuchar, una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Su sueño de inspirar a otros, de transmitir un mensaje que pudiera cambiar vidas, estaba sucediendo ahí, en ese instante, en medio de sus propios temblores y dudas. La sala estaba en completo silencio, pero había algo poderoso en esa quietud, una energía que lo envolvía y le daba valor. Matías se detuvo un momento y miró hacia la última fila, donde el señor Solís lo observaba con una pequeña sonrisa en el rostro, una mirada que le decía sin palabras que había superado la prueba. Matías continuó hablando, su voz ahora más firme, cada palabra resonando como una declaración de liberación. La audiencia no solo lo escuchaba, estaba conectada con él, como si sus propias almas entendieran la verdad de sus palabras. Matías se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era la historia de cualquiera que hubiera sentido alguna vez la opresión del miedo, de quien había temido mostrar su verdadero ser al mundo. Me tomó mucho tiempo entender esto, dijo, mirando a cada rostro en la audiencia, pero ahora sé que la verdadera libertad no significa estar sin miedo. La verdadera libertad es mirar al miedo de frente y caminar junto a él,
sin permitir que controle nuestro destino. Al final, lo único que necesitamos para volar es un acto de valentía, un paso al frente que nos saque de nuestra zona de confort. Matías vio a una chica limpiarse las lágrimas mientras susurraba algo a la amiga sentada junto a ella. Sintió una profunda conexión con ellos, como si, en ese instante, todos estuvieran compartiendo sus propios anhelos y miedos, reconociendo que eran humanos, frágiles, y sin embargo, llenos de potencial. Hoy, me siento libre, continuó, con una sonrisa suave pero firme. Y esa libertad no se trata de ya no sentir miedo, sino de decidir no vivir bajo su sombra. Todos nosotros podemos hacer lo mismo, en nuestras pequeñas batallas diarias. Solo necesitamos recordar que, al otro lado del miedo, hay una versión de nosotros que aún no conocemos, una versión más fuerte, más plena. La sala se llenó de aplausos, y por primera vez, Matías no sintió nervios ni pánico, sino una paz profunda. Bajó del escenario y se dirigió hacia el profesor Solís, quien lo esperaba con una mirada llena de orgullo. Sin decir palabra, el profesor le extendió la mano, y Matías, al tomarla, sintió como si una etapa en su vida hubiera llegado a su fin, como si acabara de cruzar un umbral invisible hacia una nueva forma de vivir. «Estoy muy orgulloso de ti, Matías», dijo el señor Solís con voz emocionada. «Hoy no solo has cambiado tu vida, también has inspirado a muchos a enfrentarse a sí mismos». Matías sonrió, un poco avergonzado, pero agradecido. Mientras salía del auditorio, una multitud de estudiantes se le acercó, algunos dándole las gracias, otros pidiendo consejos para superar sus propios miedos. En ese instante, comprendió el verdadero poder de lo que había logrado. No solo había hablado en público, había encendido una chispa en otras personas, había hecho que su voz fuera un puente hacia la libertad que todos merecían. Desde aquel día, Matías nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que el miedo intentaba atraparlo, recordaba aquel momento en el escenario, recordaba la mano de su mentor y la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca permitir que el miedo decidiera su camino. Se convirtió en un joven que, cada día, eligió caminar hacia adelante, enfrentando cada obstáculo con la convicción de que, al otro lado del miedo, siempre hay un nuevo horizonte esperando.